Habíamos terminado con el grupo de patologías, un primer grupo, donde lógicamente hay una serie de fármacos que podrían utilizarse en la hipertensión arterial, con excepción, vuelvo a repetir, con el cuidado, también así podríamos decir, de pacientes que tengan patología como patología de fondo, con patología base, y también la diabetes, en algunos casos, incluso problemas de conducción cardíaca, no sería, digamos, conveniente, pese a que estos fármacos que hemos visto, se estoy refiriendo desarrollantes, pueden, algunos de ellos, servir para algunos tipos de arritmias, sobre todo relacionadas con la elevada frecuencia cardíaca, que se denominan taquiarritmias, porque también hay arritmias con baja frecuencia, que son las taquiarritmias. El día de hoy vamos a hablar de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y he puesto esta diapositiva no desde la primera, porque la pasada clase ya he vuelto a poner lo que es un poquito la hipertensión, porque es el centro nuestro. Entonces podríamos decir que la hipertensión tiene dos grupos grandes, porque lógicamente esto que se llama presión arterial es igual a gasto cardíaco más resistencia vascular periférica. Y yo, para decir, voy a poner el puesto de volumen, pero solo esto es visto desde el punto de vista farmacológico, porque ese volumen está metido aquí, no aquí. Entonces, repetir la misma cosa no sirve, pero sí sirve desde el punto de vista de que yo puedo desglosar esto solo como corazón y esto como volumen, porque puedo manejar este volumen con diuréticos y entonces disminuir el volumen de agua, y puedo mejorar, incluso hacer un buen tratamiento cuando la hipertensión es leve. Entonces hay que tener un buen conocimiento de la hipertensión. Entonces hay una hipertensión esencial, que es uno de los grandes grupos, que según esto, si yo digo la hipertensión esencial constituye entre el 90 al 95%, porque 90 más 10 es 100, y 95 más 10 de 5 son 100. Entonces, del 90 al 95% de la población tiene, obviamente, hipertensión esencial. O sea, es una hipertensión de causa desconocida, aunque yo le dije también en esa oportunidad el consumo de sal que se realiza en los diferentes domicilios puede ser uno de los orígenes también de la hipertensión esencial, pero hasta ahora se conoce con ese nombre. En cambio, como dice aquí, esta hipertensión secundaria oscila entre el 5 a 10%. Vuelvo a repetir, si el 1 es 90 a 95%, 90 más 10, 100, 95 más 5, entonces 100. Entonces, oscila entre el 5 al 10% de la población que pueda tener hipertensión secundaria. Y cuando estamos hablando de ese tipo de hipertensión, estamos hablando de causas que pueden generar ese problema, por ejemplo, enfermedades renales, de verdad que activan el sistema renina-angiotensina, enfermedades del sistema endocrino, digamos, como el feocromocitoma o también conocido como tumor de la médula suprarrenal, secretor de adrenalina. ¿Y por qué estoy hablando de endocrino ahí o endocrino ahí? Estoy hablando porque la médula suprarrenal es una glándula y tiene una secreción de tipo endocrina, no mixta como lo que ocurre con el páncreas. Entonces la glándula suprarrenal tiene dos partes.
una corteza y una médula. Y cuando nos referimos a la médula, estamos hablando de la secreción de adrenalina, noradrenalina. Cuando hablamos de corteza, son otras hormonas, por ejemplo, que tienen que ver también con la presión arterial. Podríamos hablar de los minerales, los corticoides como la aldosterona o los glucocorticoides como el cortisol y el cortisol. Porque también, obviamente, hay la secreción de andrógenos a nivel de la corteza suprarrenal. Bueno, eso, en línea general, los dos de esa glándula también tienen que ver con la presión arterial, que el sistema renina-angiotensina termina en este lugar la secreción de andrógenos por eso. Y aquí, de hecho, estamos hablando del sistema renina-angiotensina. Ya ahí está. Entonces, ahora, tratamiento de la hipertensión. Luego, al repetir, existe un arsenal de medicamentos que pertenecen a diferentes grupos, que pueden ser utilizados, ¿no es cierto?, para el tratamiento de la hipertensión. Y entonces, dentro de eso, en 1960, un investigador, apellido Ferreira, y sus colaboradores encontraron que los venenos de serpientes de la familia de los crotalus, o sea, estoy hablando de la cascade, su nombre científico es Crotalus terrificus, así se denomina su nombre científico del veneno de la cascabel. Entonces, intensifican la respuesta a la radicimia. Vamos a ver la importancia que tiene este neurotransmisor cuando hablemos del sistema renina-angiotensina. A los hermanos, no me quiero adelantar, porque es bonito mirarlo ya en un esquema donde nosotros, a través de esa gráfica, podemos sacar nuestras conclusiones de importancia que puede tener, sobre todo en dos aspectos de esa radicimia. Uno de ellos, obviamente, relacionado con la presión arterial, pero la otra podría estar relacionada con un efecto adverso, sobre todo de un fármaco que es el enalapril, provocando tos en los pacientes que consumen estos medicamentos, aunque no se dan en todos, pero es una de las probabilidades. Bueno, en lo que se refiere a su clasificación, entonces está clasificado de acuerdo a la estructura química estos medicamentos denominados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, fármacos que contienen un grupo sulfidrilo dentro de la molécula relacionado desde el punto de vista estructural. Está el captopril, que es el primer fármaco que se ha creado de este grupo, el captopril. Después tenemos el fentiapril, ivalopril, sofenopril, alacepril. Ahora, otro grupo, desde el punto de vista químico, vuelvo a repetir, compuestos que tienen un bicarboxilo relacionado en el aspecto estructural con el enalapril. Aquí aparece el enalapril, que acabo de mencionar, que tienen como efecto adverso la tos. Entonces, tenemos lisinopril, benazepril, quinapril, moexepril y otros. Por ejemplo, yo para controlar mi presión elevada, porque soy hipertenso y estoy hablando de mí, yo compro un medicamento que tiene lisinopril. O sea, yo tomo para controlar mi presión arterial, ¿no, verdad? Fármaco, ya no viene, funciona perfectamente bien conmigo. Ya, eso es el medicamento que yo utilizo para controlar mi presión arterial. Yo todos los días, aunque es carito, pero bueno, de mi modo hay que cuidarse en ese aspecto.
Medicamentos que contienen un fósforo y muestran una relación estructural con el fósforo principal. Entonces, como pueden ver, esta clasificación está relacionada con la estructura química del fármaco. Ya, entonces ahora vamos a hablar de la farmacodinámica. Eso que nos interesa, la acción del fármaco. Pero tenemos que verlo por varios aspectos. Primero, de hecho, cuando se está denominando a este grupo de fármacos IECAS, entonces lo voy a poner así, ¿no? Entonces, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ya, entonces inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, de hecho, estamos hablando que debemos de tener un pleno conocimiento, ¿no es verdad? Y ni siquiera es farmacológico, sino es fisiológico. Ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, lógicamente que lo han tenido que ver en fisiología, porque si no, no funciona el organismo de manera adecuada. Entonces vamos a recordar eso. Mecanismo de acción entonces de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Lo hemos puesto allá. Entonces inhibe la conversión de angiotensina en angiotensina 2. Entonces, la primera pregunta del millón es esta angiotensina 2? Porque esta más me interesa que esta. ¿Por qué razón? Porque es una de las sustancias que mayor vasoconstricción genera. Y cuando yo estoy diciendo eso, entonces yo diría, sin meterme al detalle, ¿no? Este problema de este gasto cardíaco está relacionado, por ejemplo, con los beta bloqueantes sobre todo. Sin embargo, ahorita estoy hablando de esto. La vasoconstricción genera un aumento de la resistencia periférica, pero este fármaco, esta sustancia angiotensina, que va a ser bloqueada para que no se transforme esta angiotensina 1 en esta 2, que es la sustancia más vasoconstrictora, podríamos decir, del organismo. Entonces estoy actuando sobre esta resistencia vascular periférica. Entonces aquí lo tendría que poner a los IECA, ¿no? Ahora, eso no significa que los beta bloqueantes no tengan acción sobre la resistencia vascular. Recuerden la betalol, el carvedilol que hemos hablado. Bloquean los receptores alfa-1 adrenérgicos y eso tiene que ver con las resistencias. Solamente estoy diciendo el centro de su acción, de su accionar. De hecho, ya es diferente en el mecanismo de acción. Entonces, potencian además los niveles de quinina. ¿De cuáles quinina? Hay varias, más de 30 quininas existen en el organismo. Entonces, la bradicinina. Pero además, ¿no es cierto?, las prostaglandinas. Las prostaglandinas, que quede claro, se denominan así esas sustancias, porque fueron descubiertas al investigar la próstata de los hombres. Entonces, por eso reciben el nombre de prostaglandinas, y eso no significa que las mujeres no tengan prostaglandinas. Lo único que ocurrió es que las descubrieron cuando investigaban la próstata, porque ustedes saben que ese elemento o esa glándula es muy importante, sobre todo para el sexo masculino, porque permite la movilidad de los espermatozoides. Y a partir de la edad de los 40 años va sufriendo serios problemas que pueden generar cánceres o calcificaciones. Y entonces el hombre que no era estéril se va a tener que volver por esa razón.
Listo. Entonces, mucho que tenga, digamos, una vida teóricamente sana, si se afecta esa glándula ya está, queda estéril. Se la sacan porque quieren evitar los cánceres de los médicos, entonces queda estéril. Bueno, reducen entonces la formación de angiotensina 3, la cual estimula también la síntesis de la corteza adrenal a la aldosterona. Entonces hay una conexión, podríamos decir, en este proceso de generación de la elevación de la presión arterial a partir de ese sistema renina-angiotensina y que culmina con la actividad de la aldosterona. Entonces eso es. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción. Entonces ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva es el proceso del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces aquí, y voy a volver a repetir, las células cilíndricas yuxtaglomerulares de la unidad funcional renal denominada nefrona a nivel de su estructura denominada glomérulo, un glomérulo que es un bolillo capilar, rodeado de una membrana llamada cápsula de Bowman, y que luego se continúa con un sistema tubular, que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Hebe con sus diferentes porciones, túbulo contorneado distal y obviamente el túbulo colector. A partir de ese glomérulo y de esas células denominadas intraglomerulares se genera una sustancia llamada clorrenina. Y ustedes pueden ver, aquí hay varias sustancias que pueden estimular la transformación de la clorrenina, y para no cansarnos, ahí tenemos calistreína, plasmina, tonina, etcétera, etcétera, que van a transformar la clorrenina en renina. Una vez que esta renina ha sido liberada del torrente circulatorio, entonces obviamente viaja al hígado. Y en el hígado vamos a tener esta sustancia que se forma en el hígado llamada angiotensinógeno. Y gracias a la renina, al actuar sobre el angiotensinógeno, forma la angiotensina 1. Y pueden participar diferentes sustancias, por ejemplo, tenemos catersina, ketonina, etcétera, etcétera, que pueden llegar a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Pero a nivel del pulmón hay una enzima que es la que resulta ser el centro de esta clase. Y esa, más que todas estas que estamos viendo, o sea, porque la clase está centrada en algo, entonces tenemos que recordar que esta angiotensina no viaja al pulmón. Y esta enzima convertidora de angiotensina, que es el centro nuestro, esto es lo que quiero recalcar, esto me interesa, es para la cual vamos a hablar el día de hoy, para esta enzima convertidora de angiotensina, porque esta va a ser la responsable mayoritaria. Hay otras, sí, no importa, pero quiero esta, porque de ella vamos a hablar. El centro de eso es eso, ya. Entonces, va a transformar esta angiotensina 1 en angiotensina 2, y eso ocurre a nivel pulmonar. Como todo es un proceso, y vale la pena recordarlo. Entonces, de hecho, aunque no esté mencionando, y tampoco tendría por qué mencionarlo, estoy hablando de un tema de la farmacología. Yo tengo que ponerme a pensar desde una persona que tenga problemas hepáticos, por ejemplo, una hepatitis viral, una colestasis hepática, un cáncer de hígado, va a generar problemas. ¿Por qué? Porque este angiotensinógeno se forma en el hígado y si está afectado, pues puede formarse. Vuelvo a repetir, no es parte constitutiva del tema, pero tengo que estar pensando.
igual los problemas pulmonares, por ejemplo, la tuberculosis, los cánceres de pulmón pueden alterar la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Tal es así que la enfermedad de la COVID-19, pero no es el COVID, es la COVID-19, entonces cuestionó a los expertos en problemas pulmonares si valía la pena que los pacientes que tenían la COVID-19 podían seguir utilizando estos medicamentos. ¿Por qué? Porque la COVID-19 es una enfermedad pulmonar, en principio, que se haga sistémica y que luego intube y termine muriendo el paciente es otra cosa. Pero en sí, ¿qué es? Esa enfermedad es una enfermedad viral que afecta principalmente la vía respiratoria. ¿Sí o no? Ya, hasta ahí sabemos perfectamente. Si afecta la vía respiratoria y ese paciente tiene una pésima saturación, ¿cómo podrían actuar estos medicamentos? En términos que ese paciente haya adquirido la COVID-19, pero además tenga hipertensión arterial y esté tomando cualquiera de los medicamentos que hemos visto en la clasificación. Y ellos comprobaron que no había mucho problema y que podían, digamos, seguir consumiendo el medicamento. Pero fue un cuestionamiento, por eso estoy hablando de eso. Porque cuando se tenga problemas de neumonía o lo que sea, puede verse interrumpido su tratamiento porque esa enzima convertidora de angiotensina se genera en el pulmón y ese va a ser el centro de esta conversación con ustedes. No es un montón de cosas. A mí lo que me interesa ahorita es esto, porque de eso voy a hablar. ¿No? Y además el tema está referido a eso, no a otra cosa. Ya, entonces seguimos con el mecanismo de acción. Entonces, ¿no es verdad? Ese sistema renina-angiotensina-aldosterona resulta ser el centro de mi clase, el centro de mi aprendizaje. Entonces, este sistema renina-angiotensina-aldosterona comienza con este angiotensinógeno 2, perdón, este angiotensinógeno que es el que se forma en el hígado. Entonces, la renina, que es producida por las células cilíndricas del aparato glomerular, va a transformar en el pulmón este angiotensinógeno en angiotensina 1, ahí va a estar a nivel pulmonar, y entonces la enzima convertidora de angiotensina va a transformar en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a estimular la secreción de aldosterona. Pero si nosotros observamos esta diapositiva, aunque obviamente está sacada de un esquema ya preconcebido en el Google, por eso tiene este tamaño de letra. La bradiquinina, que es una citosina, una quinina, ¿no? Aquí tenemos la bradiquinina, también tiene que ver con la enzima convertidora de angiotensina, que va a generar esta enzima, que esta bradicinina, no es verdad, se transforme en quinina inactiva. Uno dirá, ¿para qué queremos saber de eso? ¿Qué tiene que ver? Es que vamos a ver en otra diapositiva la importancia que tiene esta bradicinina en el accionar de los medicamentos que van a bloquear esta enzima convertidora de angiotensina, porque ese es el centro del tema del día de hoy. Entonces aquí está, este es el mejor esquema, si ustedes quieren, para poder explicar lo que vamos a obtener con nuestros medicamentos. O sea, este de aquí está completo. Entonces, ¿qué tenemos? Que una vez que este angiotensinógeno se ha formado de la transformación, esta angiotensina 1, que se ha formado a partir del angiotensinógeno que se produce en el hígado, gracias a la presencia de la renina, o sea, ¿qué hace la renina? Viaja al hígado, en el hígado se tropieza con esta
sustancia llamada angiotensinógeno. Entonces la arginina, como es una proteína de carácter enzimática, transforma este angiotensinógeno en angiotensina 1. Cuando se ha formado esta angiotensina 1, esta viaja al pulmón. Entonces, cuando viaja al pulmón, aparece esta enzima a nivel pulmonar llamada enzima convertidora de angiotensina, que también se conoce como cininasa 2, como pueden ver aquí. Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y vamos a tener las siguientes actividades. Ya les dije de un principio que esta angiotensina 2, desde el punto de vista fisiológico, es una de las sustancias que tiene una mayor capacidad de generar vasoconstricción, es decir, de generar una mayor resistencia vascular periférica. Y esa resistencia vascular periférica, denominada con un solo nombre, con un solo término, significa vasoconstricción. Entonces, esa vasoconstricción va a aumentar la resistencia vascular periférica. Aquí está, resistencia vascular periférica. Resistencia vascular periférica. Y entonces va a aumentar la presión. Solo por eso, no. La angiotensina 2 también estimula la secreción de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal. Y esa corteza suprarrenal tiene varias hormonas que son secretadas por ella. Dentro de esas están los mineralocorticoides o mineralocorticoides, como quieran ustedes, ¿no es verdad? Como la aldosterona, y va a aumentar la retención de sodio y agua. Si aumenta la retención de sodio y agua, también va a aumentar la presión arterial. Entonces, ¿qué estoy aumentando? Reteniendo sodio y agua. El volumen, porque estoy reteniendo agua y sodio. ¿Dónde? En el territorio vascular. Por eso que lo separo, pero eso está metido aquí. Ni se les ocurra decir en medicina interna o en cualquier, digamos, materia que ustedes, ¿no?, desglosar gasto cardíaco, resistencia y volumen. No, el volumen, esto es para mostrarles lo que vamos a hacer por el volumen. Al corazón no está afectando nada, está afectando el volumen, teniendo sodio y agua, que está aumentando entonces el volumen, no otra cosa. Ahora, que eso pueda tener una repercusión, obviamente, sobre el corazón, ya no trae un problema. Bueno, sigamos. Esta misma enzima convertidora de angiotensina que transformaba la angiotensina 1 en angiotensina 2 va a actuar sobre esta química, que es la bradicinina. Esa bradicinina, al ser transformada, se va a transformar en una bradicinina inactiva. Pero ¿qué tal si la bloqueo? Aquí bloqueo y aquí bloqueo. Entonces, esta bradicinina va a seguir 2 vías, como ustedes pueden observar aquí. Primero, aquí ven la bradicinina, que proviene de un cininógeno denominado con este nombre, y se va a transformar en bradicinina, y lo hace a través de una sustancia denominada calicreina. El cininógeno se va a transformar en bradicinina gracias a la calicreina. La calicreina, una vez que ha formado la bradicinina, entonces, y bloqueamos esta parte para que no se vuelva inactiva, entonces la bradicinina va a aumentar la síntesis de prostaglandinas. Estas prostaglandinas, al igual que la bradicinina, vean, están las 2 flechas, es un fármaco vasodilatador. Entonces, si hay vasodilatación hasta aquí, esta bradicinina, por ella misma y por incrementar las prostaglandinas, entonces va a disminuir la presión arterial, porque está actuando
inhibiendo esta resistencia vascular periférica, generando vasodilatación o vasoconstricción como ocurre aquí. Aquí hay vasodilatación y entonces al vasodilatar cae la presión arterial. Y esa vasodilatación va a generar una actividad sobre el angiotensinógeno, va a disminuir la resistencia vascular periférica y va a disminuir la presión arterial. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Dos cosas. Primero, bloqueamos esto, entonces no va a haber la posibilidad de que se transforme la angiotensina 1 en angiotensina 2, porque la bloqueo. Aquí lo bloqueo. No hay esa transformación, no hay todo esto. Si no hay todo esto, entonces no va a haber aumento de la presión arterial. ¿No es? A ver, lo que quiero que entiendan, y voy a volver a repetir, no es pasé la materia, no lo es, sino pasé porque sé, eso es lo importante. Fíjense que yo he ido allá y he hurgado esa llave y se ha apagado la luz de aquí, pero no la de allá. Pero si quiero voy otra vez a la llave y la apago toda. Entonces, si hubiese un corte de luz, debe de haber algún plano para definir de dónde proviene el corte, porque si no hay un plano, el ingeniero, el que ha hecho este edificio, es un burro de miércoles, porque debería de planificar todo eso. Así es nuestro organismo. Si usted quiere investigar cómo mejorar a un paciente, primero tiene que saber el plano, y es lo que se llama fisiología. O sea, esto entonces le vamos a meter un medicamento que bloquee esta enzima. Un proceso normal vamos a bloquear. Si no sé dónde lo voy a bloquear, ¿qué mierda sé? No sé nada. Entonces no es pasar la materia, no es que copié la cosa. Tengo que saber cómo se produce el asunto para poder sacar mis conclusiones. Entonces, ya les dije que esta bradicina tiene mucha importancia. He hablado sobre estas prostaglandinas, que es hermosísimo este tema, pero que en este momento no lo voy a hablar, porque estamos en otras cosas. Los AINES tienen que ver. Entonces los AINES, lo voy a poner AINES. Quiero que sepan esto, porque para la gente es fácil pues meterse por los medicamentos. AINES voy a poner aquí. Estos AINES son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, no esteroideos. Esto es no esteroideos. Entonces, ¿qué tal? Los salicilatos. Voy a poner algunos nombres. Por ejemplo, la aspirina. Después tenemos los para-aminofenoles. Por ejemplo, el paracetamol, las pirazolonas, el metamizol, por ejemplo. Y ahí voy a parar porque no voy a hacer toda una lista clara porque no me interesa. Pero quiero que miren esto. O sea, a ver, voy a meter otro fármaco, ibuprofeno, ketoprofeno, lo que sea. Todos ellos son analgésicos. Y yo me voy a preguntar solo una cosa. ¿Qué sintomatología tiene una persona que tiene hipertensión arterial? ¿Cuál es el primer problema que le pasa a un hipertenso? Le duele la cabeza. ¿Y no usarían estos medicamentos para el dolor de cabeza? ¿Saben por qué les estoy diciendo? Vamos a llegar ahorita a esa conclusión. Entonces viene mi paciente, viene un señor, una señora, lo que sea, y en mi consultorio yo reviso, primero hago obviamente la anamnesis y me dice: yo tengo un intenso dolor de cabeza. Miro a la persona, tiene sobrepeso. No voy a hablar siquiera de la obesidad, simplemente tiene sobrepeso. Tiene una edad de más de 50 años.
Tiene dolor de cabeza, una buena sintomatología, que ya tengo que ir anotando en la historia clínica. Y obviamente reviso y obviamente también recabo toda la información posible de ese paciente. Al revisarle, entonces tomo la presión arterial y encuentro que tiene hipertensión arterial. Y una de las sintomatologías de la hipertensión arterial es el dolor de cabeza. ¿Qué debería de hacer si alguien me dice, la señorita me dice, el joven me dice, me duele la cabeza, tomate un aire, búscate un paracetamol y te va a calmar el dolor de cabeza? Eso le diría, como cualquier persona. Usted le pregunta a su mamá, a su abuelita, a su papá o lo que sea, le va a decir, tomate eso. Pero mire lo que va a ocurrir. Estos medicamentos, que es un chorizo larguísimo, va a bloquear estas prostaglandinas. Y al bloquear esas prostaglandinas, ¿no es verdad? No va a haber vasodilatación. Si no va a haber vasodilatación, entonces va a aumentar la presión arterial. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando den estos medicamentos, prohíbanles que tomen esos AINES. ¿Por qué? Porque va a bloquear la acción del antihipertensivo. ¿No? Y no solamente prohíbanle, díganle. Porque, a ver, si no me dicen, ya, ¿sabe por qué le duele la cabeza a usted? Porque tiene hipertensión. Va a tomar esta tabletita y chao. ¿Qué va a hacer la persona si le vuelve el dolor de cabeza? Porque no compró, porque como toda la mierda sube aquí en este país, cuesta todo caro ahora, van cada día a la farmacia y no se resuelve con una tableta. ¿Para qué les estoy enseñando esto? Para que controlen la hipertensión, no para que curen. No curan. Entonces, todos los días tiene que tomar. Entonces, no sirve de nada comprarse un Enalapril, una tableta y resolver el problema, no. Tiene que comprarse todo el blister entero. Si tiene 10 tabletas, 10 tabletas. Si tiene 20, 20 y ya está. Mejor si se compra una caja, porque igualito la va a terminar y vas a tener que seguir comprando para toda su vida. Entonces no es un día. Entonces puede volver el dolor de cabeza porque me olvidé de tomar. Mierda, se me hizo tarde, tengo que llegar, tengo que mostrarle a los estudiantes que yo soy una persona puntual y que ellos deben de aprender esa virtud para llegar puntual. Me olvidé de tomar y después me empieza mi dolor de cabeza. ¿Qué voy a hacer? Me voy a comprar un ibuprofeno allá, o de Doña Nieves, o de Doña Choca, que me dé un... Tomo eso y ¡zas! Me lo bloquea. Y aumenta peor el problema. Me va a calmar el dolor de cabeza, va a enmascararse mi problema porque no tomé el antihipertensivo. Entonces no son compatibles esos fármacos. Ese es el mensaje. Y entonces usted debe de advertirle. No vaya a cruzar la venda y se esté comprando analgésico porque lo va a arruinar el tratamiento. Eso tiene que decir. ¿De quién es esa obligación? Del médico, no de nadie más. ¿No? Por eso estamos aprendiendo el mecanismo de acción. Entonces, estos AINES no son compatibles con nuestros fármacos. ¿Por qué razón? Porque estas prostaglandinas tienen que ver con la vasodilatación y obviamente con la disminución de la presión arterial. Si lo da bloquear, aumenta la presión arterial. Y no es un dato menor, vuelvo a repetir. Entonces, no sé, vuelvo a repetir, no sé si esto que ustedes acaban de ver lo han entendido, porque si entienden, entonces ahí sale todo. A partir de ese mecanismo de acción yo puedo entender todas las cosas. No es nomás agarrar una receta y meterle de todo bonito. No es así. No. Hay que analizar las cosas para poder utilizar los fármacos de buena manera y también para darle instrucciones al paciente para que no cometa esos problemas, porque luego van a haber, digamos, accidentes cerebrovasculares. Entonces ya. Ahora, efectos farmacológicos en animales de laboratorio y seres humanos. O sea, yo quiero saber si podemos utilizar también estos medicamentos, por ejemplo, el perro, gato, porque podría
ocurrir de que también nuestro perrito, digamos, tenga hipertensión arterial y obviamente no se. Ya, el efecto esencial de estos compuestos sobre el sistema renina-angiotensina es inhibir la conversión de la angiotensina 1, está a nivel pulmonar, relativamente inactiva en angiotensina 2, que es la sustancia más vasopresora. No quiero que se pone este elemento, porque ese elemento va a estimular la secreción de, además de aldosterona, que me va a retener sodio y agua y me va a aumentar el volumen y hasta. Entonces, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, acuérdense de ese detergente para lavar ropa llamado ACE. Aquí dice ACE, enzima convertidora de angiotensina. Atenúan las respuestas a la angiotensina 1 o suprimen, pero no a la 2. Entonces, eso es importante también tener presente. Bueno, entonces, no interactúan de manera directa con otros componentes del sistema renina-angiotensina y los principales efectos farmacológicos y clínicos de estos inhibidores parecen sugerir por supresión de la síntesis de angiotensina 2. O sea, ¿cuál es la finalidad entonces de utilizar estos fármacos? Suprimir la transformación de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, no se completa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso es lo que va a pasar. Dado a que estos inhibidores de la enzima convertidora incrementan las concentraciones de bradicinina, porque si estoy bloqueando, no estoy dejando que la bradicinina se transforme en inactiva. Y puesto que esta última incrementa la síntesis de prostaglandinas, que eso lo hemos visto en el mecanismo de acción, puede contribuir a los efectos farmacológicos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cómo van a ayudar? Entonces, generando, no es verdad, vasodilatación, porque al incrementar esta bradicinina, entonces también tengo mayor cantidad de prostaglandinas y eso va a generar vasodilatación. Y al generar vasodilatación va a caer la presión arterial. O sea, no solamente por una acción directa sobre la enzima convertidora de angiotensina para que no se transforme la angiotensina 1 en angiotensina 2, sino también para incrementar los valores de la bradicinina. Ahora, esa bradicinina, cuando se acumula mucho, produce tos. Entonces la gente va a decir, de unos días después de que empecé a tomar mi medicamento, doctora, cuando me estoy por acostar, tenía una tos del demonio. No puedo dormir, digamos, sin estar tosiendo, y me aburre eso. La responsable de esa tos es esto, de aquí. Ya. Ahora, si es demasiado molesta, van a tener que cambiar de medicamento, eso está claro. Pero si no es demasiado molesta, mantengan nomás el tratamiento que les va a ir bien. Y produce más el enalapril que los otros medicamentos. Entonces, los inhibidores de la enzima convertidora incrementan 5 veces los niveles circulantes de la aminoacetilcetil-aspartil-disilprolina, que regulan de modo natural también los eritroblastos. Entonces, es importante, ustedes saben que a partir de células madre se forman los eritrocitos, y dentro de esos eritrocitos, que son los glóbulos rojos, están obviamente las células madre denominadas eritroblastos, basófilos, cromatófilos, ortocromáticos, recuerden eso. No hay una de las asignaturas en la carrera de medicina que no sirva, toditas sirven. Entonces, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina incrementan entonces la liberación de renina y la tasa de formación de angiotensina 1. Claro, porque si yo pongo un bloqueo en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, obviamente que no va a llegar los pollos, el cemento o la miércoles que sea que circulen por esa carretera Cochabamba. Pero se van a acumular los camiones, todos
hacia Santa Cruz. No pueden pasar, porque quedaron bloqueados. Usted está bloqueado. Está encima y va a incrementar entonces la liberación de renina. Va a decir la renina, a mí no me está afectando, pero quiero seguir produciendo renina porque quiero transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Hasta ahí voy a llegar. Pero de ahí ya no se puede, porque ya está bloqueado. Por eso es que la tasa de formación de angiotensina 1 se eleva, porque no está afectando la angiotensina, está afectando la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, eso también es bueno saber. Entonces, como dichos inhibidores bloquean el metabolismo de la angiotensina 1 hacia angiotensina 2, la angiotensina 1 se dirige por vías alternativas, lo cual como resultado genera una producción de péptidos como angiotensina 1. En animales y en seres humanos saludables y con cifras normales de sodio, ¿por qué está hablando de cifras normales de sodio? Porque ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, esa aldosterona incrementa los niveles de sodio y agua. Una dosis única de un inhibidor de la enzima por vía oral tiene poco efecto sobre la presión arterial. O sea, si ustedes no tienen, por ser jóvenes, presión elevada, no les va a bajar la presión si se toman una tableta, una dosis única, que el señor está diciendo que hagan un tratamiento. Sin embargo, en las personas que tienen problemas de hipertensión, lógicamente que va a reducirse la presión arterial hasta volverse normal. Ahora vamos a mirar esto. ¿Qué pasa si yo inhibo la enzima convertidora de angiotensina? ¿Qué cosas va a ver? Esto es un resumen. Esto está fácil para estudiar. Es un resumen. Miren lo que va a hacer. Yo inhibo esta enzima con enalapril, captopril, lisinopril, lo que quieran. Ya está. Listo. ¿Qué va a generar? Aumento de la renina. ¿Por qué va a aumentar la renina? Porque vuelvo a repetir, si hay un bloqueo entre la carretera Santa Cruz, Cochabamba, entonces todos los camiones que están de ida hacia Cochabamba se van a acumular. Todos los que deberían de seguir circulando ya no van a circular, entonces no hay muchos camiones hacia Cochabamba. Prácticamente ni. Entonces, ¿qué más va a hacer? Va a aumentar la concentración de bradicitina. Y aquí nos vamos a quedar. Ese aumento de la bradicitina va a generar un aumento de la cocolipasa A2. Voy a hacer un pequeño esquema, aunque no corresponde, pero quiero que miren esto. O sea, todas las células humanas, todas, sin excepción, tienen una vida corta, con excepción, porque hay una excepción que son las células neurológicas. Podríamos decir, para poner algunos ejemplos, un glóbulo rojo vive 120 días. Una plaqueta vive entre 8 a 10 días. Una célula intestinal vive de 3 a 7 días y así sucesivamente podemos hablar de cada una de las células de nuestro organismo. O sea, en pocas palabras, salvo nuestras neuronas, todo lo demás de nuestro cuerpo se ha cambiado hace rato. Y entonces estas células, cuando se mueren, peor si hay problemas infecciosos, liberan esta membrana. Y esa membrana, según Washington y Crick, entonces es una membrana lipoproteica. Y estos lípidos, entonces, de esa membrana destruida, por una enzima llamada fosfolipasa A2, se va a transformar en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico sigue dos vías, la vía de las lipooxigenasas y la vía de las ciclooxigenasas. Denominan COX, la 1
y la COX-2 sobre todo, pero existe una COX-3. Esto quiere decir ciclooxigenasa. Entonces, ya. Estas ciclooxigenasas van a formar los denominados endoperóxidos cíclicos, donde está la prostaglandina, así voy a poner prostaglandina G2, y la prostaglandina H2. Estas prostaglandinas van a formar tres elementos. Las prostaciclinas, que no es más que una prostaglandina I2, esto se llama prostaciclina. Las prostaglandinas propiamente dichas, donde están la E2 y la F2 alfa, y finalmente el tromboxano A2. Ya. Entonces, cuando estoy viendo esto, dice que la inhibición de la enzima convertidora aumenta la cantidad de bradicinina. Este aumento de la cantidad de bradicinina aumenta, ¿no?, esta enzima llamada fosfolipasa 2. ¿Dónde diablos está esa fosfolipasa 2? Aquí está. Y está transformando estos lípidos de las membranas celulares, como están, en ácido araquidónico. Y eso va a generar un aumento de las prostaglandinas vasodilatadoras. Y al vasodilatar va a caer la presión arterial porque estoy inhibiendo esta enzima. Estamos hablando de las prostaglandinas. Todas las prostaglandinas, todas ellas son vasodilatadoras. Pero si yo le doy un AINE, por ejemplo, la aspirina, porque le duele la cabeza, la voy a bloquear a esta y a esta y a esta. Y entonces no se van a formar estas prostaglandinas. Y al no haber ninguna de estas, entonces se va a subir la presión arterial porque estas son las que bajan. De eso se trata. ¿No ven? Y es lo más bonito de la medicina es saber cómo funciona la cosa. Cuando uno sabe y lee el libro y se aprende de memoria, sí puede aprenderse de memoria, pero no sabe qué es lo que en sí produce el problema. Entonces ya, hasta aquí ya está resuelto ese primer problema. Seguimos. También, si yo bloqueo esto, se va a aumentar la angiotensina 1, porque estoy bloqueando la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, obviamente, si la bloquea, se va a aumentar, no queda de otra. No, después, como consecuencia de ese bloqueo, porque estoy aquí con la enzima convertidora de angiotensina que tengo aquí, entonces va a haber una disminución de la angiotensina 2. Esa disminución va a generar disminución de la estimulación de angiotensina 2 a nivel del sistema nervioso central, pero además va a disminuir el tono simpático. ¿El simpático qué hace? Eleva la presión arterial por su acción alfa-adrenérgica. Y luego va a haber una disminución de la aldosterona, porque al disminuir esta angiotensina 2 no se forma el ciclo renina, angiotensina, aldosterona. Y esta aldosterona, al ser un mineralocorticoide, retiene sodio y retiene agua. Al retener sodio y retener agua, aumenta el volumen y aumenta la presión arterial. Pero como yo le estoy dando este medicamento, va a haber una disminución de la aldosterona. ¿Está claro eso, no? Es el resumen, ya está ahí, sintetizado. ¿Qué quieren más? Está fácil, no está difícil. ¿Listo? Ya, entonces, muchos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son profármacos. ¿Qué significa profármaco? No tienen actividad farmacológica, no la tienen, se las venden, la verdad, sin actividad farmacológica. ¿Por qué eso va a ser importante? Tiene que ser importante porque en farmacología, en las generalidades de la farmacología que ya hemos pasado, hemos dicho que el hígado es el principal órgano de la metabolización. No estoy diciendo que sea el único. Muchos de los muchachos que probablemente estén presentes aquí están
exponiendo el tema de carbapenems. Dice que esos carbapenems tienen 4 fármacos. El primero creado es el imipenem, o imipenem, como quieran. El doripenem, el imipenem, el meropenem, el ertapenem. Y el imipenem se le asocia una sustancia llamada cilastatina para inhibir una enzima renal que se llama deshidropeptidasa. ¿Cuál es la función de la deshidropeptidasa? Metabolizar el imipenem. Entonces, el hígado no es el único órgano de la metabolización, hay que entender otra cuestión también. ¿No ves? Y podríamos seguir hablando de metabolismo, pero no es nuestro problema. Solo quiero que ustedes observen lo que va a ocurrir. Muchos inhibidores de la enzima convertidora son profármacos. Quiere decir que no son fármacos activos. Cuando se lo toma el individuo, ese fármaco no activo se va a entrar al organismo. Y en el organismo, cuando entre por los capilares del intestino delgado, por la segunda porción del intestino delgado, estoy hablando del duodeno, entonces va a pasar a los capilares, va a entrar al sistema de vena mesentérica, la vena mesentérica va a ir por la porta va a entrar al hígado y en el hígado se va a transformar en un fármaco activo. Por lo tanto, la palabra profármaco significa que no tiene actividad, pero se va a activar en el organismo humano. Por ejemplo, el enalapril, que es un fármaco que pertenece a este grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, no tiene acción farmacológica. Se tiene que transformar en el organismo humano en enalaprilato. Y cuando se transforma en enalaprilato, recién tiene actividad farmacológica. ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, si se metaboliza en el hígado, pero este paciente desgraciado, además de tener hipertensión arterial, tiene una hepatitis, una colestasis intrahepática, un cáncer de hígado, la miércoles que sea, que afecte el hígado, entonces no va a tener la capacidad de transformarlo en un fármaco activo. Y si no tiene la capacidad de transformarlo, ¿para qué le da? ¿Para que gaste plata? Cámbiate por otro, ¿no ven o no? Ya, esa es la importancia, porque, a ver, vuelvo a repetir, nadie en la vida tiene un rótulo que diga, yo soy enfermo de tipo nomás, y no me puedo enfermar de otra cosa. No me puedo enfermar de otra cosa, porque ya tengo una. No, así te puedes tener 10 enfermedades, pueden tener chaga, pueden tener toxoplasmosis, pueden tener hipertensión arterial, pueden tener diabetes, de cosas. Un solo paciente. Entonces hay que manejar una polifarmacia de esos sujetos que tienen un montón de cosas que van a pasar. ¿No es? Y entonces al manejar un montón de cosas habrá que pensar cómo diablito está su hígado, ¿verdad? Entonces no es porque el paciente tenga que verme a mí. No tiene que verme a mí, no tiene por qué hacerlo. Pero tiene que obligatoriamente hacerlo porque tiene que venir a su control que vivir. Entonces eso tiene que hablar claro. No es que yo deseo tenerlo todo el tiempo aquí, pero usted, si quiere vivir más, tiene que controlarse porque ni siquiera yo sé las cosas que pueden ocurrir porque sea médico y yo soy Dios. Entonces hay que hacer análisis, ver cómo está funcionando su polifarmacia con respecto a su organismo. ¿No? Entonces eso tiene que decir. No es porque me vaya a pagar otra vez consulta, no. No se trata de eso. Tienen que hacerlo porque es mi trabajo y tienen que remunerar mi trabajo, pero la idea más importante es controlar a ese paciente. Porque, vuelvo a repetir, si son profármacos, entonces quiere decir que no tienen actividad. Y entonces esto se va a transformar en el organismo. ¿Dónde mierda entonces se transforma? La mayor parte de los fármacos se metabolizan en el hígado, sí ya está.
¿Cuáles son esos profármacos que contienen en su molécula estos compuestos que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? 100 a 1000 veces menos potentes que los metabolitos activos, que tienen una mejor biodisponibilidad oral que las moléculas activas. Entonces, ¿por qué se han creado esos profármacos? Usted no lo vuelve en fármaco de una vez sin que tenga que transformarse en el organismo, porque entre 100 a 1000 veces son menos potentes de esa manera cuando uno los toma, pero cuando forman sus metabolitos tienen una gran biodisponibilidad oral y se vuelven moléculas activas. Entonces, eso también es importante tener presente, porque ustedes como médicos tienen que empezar a valorar, ¿no es verdad?, lo que tenga ya. Estos cuadros a mí no me gustan ni voy a repasar. Lo hemos puesto por un poco de razón. O sea, el captopril fue el primero que se creó. Es lipófilo en este sentido, o sea, ese es el problema de la absorción, la expresión del Rander, la mayoría con excepción de tandodafil, que puede metabolizarse, puede excretarse por el hígado y el riñón. La latencia, el tiempo que va a tardar en actuar. No haga lo que hacen los cirujanos. Ya pues, de una vez que se duerme, oye, soy anestesista, no soy el medicamento, y el medicamento tiene un tiempo de acción. Cuando trae el paciente, no le van a decir, ahorita mismo mídase la presión, ya la tomó la tableta, mídase la presión. Entonces, después de 30 minutos, pues, ¿qué quiere que haga? Tiene que absorberse, pues, ¿o no? Sí. Eso está diciendo ahí, ya. Aquí tenemos 1 hora, hasta 5 horas, qué sé yo, pero hora y media, ya aquí 1 hora, 2 horas, etcétera, etcétera, todo. Ya. Efecto máximo, ¿en qué hora va a encontrar el efecto máximo? Dentro de 1 hora, dosis de la hipertensión, o sea, como antihipertensivo, entre 25 y 50 miligramos. En la insuficiencia cardíaca, 12.5 a 25 miligramos, ¿no? Para mencionar. Este es el enalapril, el que más se usa, se elimina por vía renal, tiene una latencia de 1 hora a 1 hora y media, su efecto máximo lo alcanza entre 3 a 4 horas, la dosis para la hipertensión 10 a 40 miligramos, la mayoría tiene esa dosificación, y la dosis para la insuficiencia cardíaca de 5 a 10 miligramos. Ya eso. No vamos a ver esto solito porque nadie va a aprender eso. Entonces lo vamos a meter a cada uno de los fármacos, ¿no? A cada uno de los fármacos. Bueno, vamos a avanzar a algunos, después vamos a perder la clase también, porque seguramente ustedes tienen un espacio también. Bueno, entonces vamos a empezar con el captopril. Nació con el nombre de captopril. Es un potente inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. La potencia está relacionada con la dosis. El primero que se comercializó con una constante de inhibición de 1.7 nanomoles. Por vía oral, este captopril se absorbe con rapidez y tiene una biodisponibilidad del 75%. Las concentraciones plasmáticas máximas ocurren en el transcurso de 1 hora. O sea, no esperen que le baje la presión arterial para que eso lo tome. ¿Qué tienen que decir ustedes? Hay que esperar 1 hora para que se tome la presión arterial. Desde que tomó hasta que se vuelva a tomar la presión arterial, a ver si bajó. ¿No? Incluso si está internado, el paciente le tendrá que decir a la enfermera, en este momento, que son las 8 y 10 de la mañana, denle su medicamento, a las 9 y 10 le va a volver a tomar la presión arterial. Entonces ya va a tener una respuesta. Puede ser negativa como puede ser positiva. Lo lógico que tendría que ser que sea positiva, pero puede que no mejore. Entonces, ustedes tendrán que replantear, digamos, su tratamiento. Ya. Seguimos. El fármaco se elimina con rapidez por orina.
entre un 40 a un 50% como captopril, el resto como dímeros de disulfuro. Este último, disulfuro del captopril cisteína. La dosis de captopril oscila entre 6.25 a 12.5 miligramos 2 a 3 veces al día. O sea, cada 12 horas o cada 8 horas. Eso significa, ¿no? Cada 8 horas o un máximo. Entonces, no se puede pasar de los 150 miligramos al día. No se puede. Entonces, ya ahí tienen también la dosificación con respecto a este plan. Entonces, aquí tenemos un captopril de 25 miligramos, ¿no? Ya viene tabletas, como ustedes pueden observar ahí. Ya, hay para niños, bueno, vamos a decir también que la hipertensión no es solamente para personas de 40, 50, 60, 70 años. Recuerden que hay hipertensiones secundarias y esas hipertensiones secundarias son más frecuentes en los niños. Entonces, la dosis inicial recomendada es de 0,30 miligramos y eso se multiplica por el kilogramo peso. 0,30 miligramos por kilogramo peso. En los niños se requieren precauciones especiales. La dosis de inicio debe ser de 0,5 miligramos por kilogramo de peso. El uso de este medicamento en niños y adolescentes se debe iniciar bajo estrecha supervisión. Porque generalmente los niños tienen hipertensión secundaria, no tienen hipertensión primaria, que pueden depender de problemas renales, de problemas hormonales, o lo que sea. Generalmente son hipertensiones secundarias, no son primarias. La primaria es propia del adulto. Dado a que los alimentos disminuyen entre el 25 al 30% de la biodisponibilidad oral del carbohidrato, se proporciona una hora antes de las comidas. Una hora antes de las comidas. Recuerden que a la hora ya tenemos una buena actividad del fármaco. O sea que si almorzamos a las 12 del día, a las 11 debe de tomar su medicamento. Y eso es así, ¿no? Entonces ustedes tienen que poner ahí la indicación. Digamos, ¿a qué hora almuerza usted? A las 12. Otra persona, ¿a qué hora almuerza por un trabajo? A las 1 aproximadamente. Bueno, entonces 11 a 12 usted tome su medicamento antes de consumar alimentos, porque los alimentos pueden frenar la absorción del medicamento y no va a cumplir su objetivo adecuado. Porque mucha gente dice, este medicamento me dio el doctor, sin embargo no funciona, no me baja la presión. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hora lo tomo? Para que no me haga daño, porque eso me han recomendado, digamos, el vecino, la abuela o lo que sea, que tome con el estómago lleno. No siempre eso es así. Puede no estar el estómago lleno, ¿qué tiene que ver eso? En este caso, es mejor que ni siquiera tenga comida, porque si no van a tener muchos problemas. Ahí tenemos el mismo captopril, ¿no es verdad? De 50 miligramos. Hemos visto de 25, pero también hay presentaciones de 50 miligramos. Y el blister tiene 10 tabletas. Vuelvo a repetir, no hay una tableta que resuelva el problema. Ustedes tienen que meterle eso a la cabeza. Lo que nosotros los médicos hacemos en la hipertensión arterial es controlar la presión. No, nosotros damos medicamentos para que el medicamento controle su presión. No para curar. No hay eso. Entonces ustedes tienen que buscar nomás su platita. Estamos dando este medicamento más baratito, digamos más económico. No es verdad, te va a salir, si tuviéramos un país estable, uno puede decir, el blister le va a salir tanto. Tiene que tomarlo de por vida. Pero tiene que hacerse control, porque pueden haber elementos que influencien, ¿no?, la no actividad del fármaco. Ahora, el enalapril, y con esto vamos a concluir. El enalapril es económico, es sumamente económico, es el medicamento más barato en el comercio. Ya. Entonces, no es un fármaco altamente activo y debe de sufrir hidrólisis por las esterasas en el hígado. Miren, acabamos de mencionar y he dicho
hace un momento. Valoren siempre a su paciente. Porque si este paciente es hipertenso, pero tiene problemas hepáticos, hepatitis, por ejemplo, por decir, ya sea viral o lo que sea, porque no solamente hay hepatitis viral, o tiene una colestasis intrahepática, o tiene cáncer de hígado, lo que sea, la patología que sea, entonces va a incluir porque ese fármaco no es un fármaco verdadero, es un profármaco. Y gracias a esas esterasas en el hígado se va a convertir, ¿no?, en enalaprilato o enalaprilato, cualquiera de las dos. Ya es un inhibidor muy corriente con una constante de inhibición de 0,2 nanomoles. Ya, el enalapril se absorbe con rapidez por vía oral y su biodisponibilidad es de alrededor del 60%. Si comparamos con el captopril tenía una biodisponibilidad del 75%. Y este solamente tiene una biodisponibilidad del 60%. Fíjense, aún siendo un profármaco, porque tiene que transformarse en enalaprilato, no tiene una alta biodisponibilidad, solamente llega al 60%. Y ahí tienen el maleato de enalapril de 2.5 miligramos, de 2.5 miligramos. Esa presentación, pero no es la única presentación, vamos a mirarlo, con esto ya vamos a acabar. El enalapril viene con varios nombres comerciales, salió con el nombre de Vasotec. Ya las concentraciones plasmáticas ocurren antes de 1 hora, por lo tanto habrá que decirle al paciente que tome su medicamento, que espere 1 hora, entonces ya, listo, le miden la presión arterial, la cifra de la arterial alcanza su máximo solo después de 3 a 4 horas. La vida media entonces de la actividad es 1.3 horas. Casi todo el fármaco se elimina por los riñones, sea como enalapril como su metabolito activo, que es el enalapril. Y la dosificación oral, fíjense, hemos visto hace un momento un frasco de 2.5 miligramos, pero la dosis oscila entre 5 a 10 miligramos por día, hasta el máximo de 40 miligramos. Entonces, si usted va a comenzar, puede comenzar con una tableta de 2.5. Si necesita más, entonces ya le dará 5 miligramos, que serían 2 tabletas. En el caso de esa presentación, porque también hay presentaciones de 5 miligramos, no solamente, y también de 10 miligramos, también existe esa presentación. Entonces depende, ¿no?, de la cantidad que necesite el paciente para controlar la presión arterial. Usted puede dar, vuelvo a repetir, de 2.5, puede ser de 5. La mayor parte de la gente utiliza el enalapril de 10 miligramos. La mayor parte de la gente adulta, ¿no?, consume o recibe para su tratamiento, entonces, el enalapril de 10 miligramos, que sale más en el comercio. Entonces, no se absorbe por vía oral, pero está disponible para inyección, ¿no? Estamos viendo la parte de inyectar, ¿ya? Entonces, no se absorbe por vía oral porque ya está preparada para eso. Hay una aplicación intravenosa para el tratamiento que no es el apropiado. La dosificación para hipertensos es de 0,5 miligramos por intravenosa durante 5 minutos. Entonces, habría que buscar un pequeño suero y poner lentamente, o entonces en bolo. Se puede cargar una jeringa de 20 diluida con agua y irle metiendo despacito en 5 minutos. Puede hacerse con una jeringa, poniendo, ya eso se llama bolo. El hecho de aplicar en un tiempo prolongado la inyección intravenosa. Este medicamento sirve mucho para los pacientes hipertensos intrahospitalarios. No es recomendable aplicar para pacientes ambulatorios, para eso está, digamos, la presentación por vía oral. Pero es bueno saber que podemos tener un recurso en caso de que exista una emergencia de este medicamento, que no es el enalapril, fíjense, es el enalaprilato, o sea, ya es el metabolito que se está aplicando de manera directa. Ya no necesita del hígado para que se transforme en enalaprilato. Ya está.
ahí esa presentación. Bueno, jóvenes, entonces vamos a quedar aquí. Ya la próxima clase, que es el lunes, continuamos entonces a partir de este párrafo para ir terminando los inhibidores de la enzima convertidora de endogenasa. Espero que la clase haya sido provechosa. Es otra